Yo quiero contarles de que gracias a Dios acabo de inaugurar la serenata, le agradezco a la Casa de la Cultura. Hoy se homenajeó a una persona que de verdad lo merecía. Yo lo conocía, pero solo así de vista no lo conocía su nombre. Don Tebalán es una persona que tiene mucha experiencia, que ha dejado su vida en la música, que ha estado imagínense ustedes en lo que era la banda que estaba antes, la banda civil que teníamos hace muchos años. Hoy también fue parte de la banda de la zona militar y tiene su historia. Y la verdad, en vida hay que homenajear a esas personas que han dejado todo por Huehuetenango. ¿Se han dado cuenta ustedes? Nosotros hemos luchado de ir cambiando año con año la serenata. Hoy se dio nuevamente los arreglos, no solo en el Parque Central, sino que en todos los lugares donde va a recorrer el Santo Entierro. Hoy también se dio cuenta que estrenamos unas nuevas luces para esta noche y para todo lo que es la semana, donde alquilamos todo lo que es las luces. Usted se da cuenta todo lo que es los focos que están en fila en el edificio municipal y también en la iglesia católica, que va a estar demorado. Yo creo que esa otra cosa que el pueblo de Huehuetenango pues no se esperaba esto. Hoy estamos poniendo nuevamente para que Huehuetenango pues vaya saliendo más de lo que está en estos momentos. Bueno, tenemos 10 marimbas de cada sectorcito. También tenemos, aparte de las marimbas, están en el Calvario, está bien alegre porque es la actividad de lo que es la pasión en la Santa Cena en vivo. Un saludo cordial a Meme, que ha luchado para que esto se lleve a cabo y nunca se acabe. Quiero agradecerle también en todas las marimbas, también la de Magisterio, que está dándonos el apoyo, que el año pasado fue por el Día de los Santos, fue homenajeado también por la serenata del Día de los Santos, y hoy también están poniendo su granita de arena, tocando también en el Parque Central. Pues para nosotros fue un gran honor y un gran gusto haber nominado la serenata del Miércoles Santo con el nombre de don Gabriel Tebalán López, porque sabemos de su gran valor musical que ha tenido durante 41 años aquí en nuestro querido Huehuetenango. A pesar de que él no es huehueteco, pero ha sido un hombre que se ha entregado de alma, vida y corazón a Huehuetenango, que lo ha puesto muy en alto, destacándose en la marimba y es marimbista, arreglista y una persona que, como le digo, se ha destacado muy bien aquí en nuestro departamento y lo ha puesto muy en alto, no siendo huehueteco. Nosotros, los miembros de la Casa de la Cultura, lo escogimos por su gran labor, como dije antes, musical que ha tenido en nuestra tierra. Pues sinceramente le digo que me siento muy halagado, feliz, emocionado, triste y melancólico, porque también son, dijera yo en las otras entrevistas, ¿verdad? Que los sentimientos son encontrados. Pero es lógico, ¿verdad? Porque el Señor se acuerda de nosotros, nuestro Dios eterno. Entonces de Él viene todo. Ahí viene este homenaje que le dedico a Él. Y como le dije anteriormente, ¿verdad? A las autoridades y a la sociedad huehueteca, a la bella ciudad de Huehuetenango, pero más especial a todos los huehuetecos y huehuetecas, especialmente que están también presentes y ausentes, que están dentro de la República y fuera de la República guatemalteca. Les envío un saludo muy cordial, muy amoroso, y que desde allá ellos también contemplen la serenata huehueteca, que es una tradición rica en Guatemala.